Ciudad de México, parada de Metro de Sol. La nevada histórica de enero había paralizado la capital, transformándola en un escenario donde los contrastes sociales se difuminaban bajo el manto blanco. María López, 7 años, hija del empresario José López, con un patrimonio de 200 millones de euros, escapó de su institutriz para acercarse a una figura acurrucada bajo la marquesina. Ana Martínez, 24 años, temblaba con los pies descalzos e hinchados por el frío, aferrando una bolsa de papel como su última posesión. La niña le ofreció su merienda pronunciando palabras que cambiarían 2 destinos. Necesitas una casa y yo necesito una mamá. Papá tiene muchas habitaciones vacías y el corazón más vacío todavía. Carlos, testigo de la escena, vio en los ojos de aquella indigente no desesperación, sino dignidad destrozada, lo que descubriría después. Una brillante médica destruida por un sistema corrupto no solo cambiaría 3 vidas, sino que sacudiría los cimientos del Ciudad de México más exclusivo. La nevada excepcional había transformado Ciudad de México en un lienzo surrealista donde los límites entre Polanco y Iztapalapa parecían borrarse bajo el blanco uniforme. José López acababa de recoger a Carmen del Colegio Internacional de La Moraleja cuando ocurrió el encuentro que reescribiría sus destinos. La niña, con esa determinación que había heredado de su madre fallecida, escapó del agarre de la institutriz y corrió hacia la parada del metro. No era el transporte lo que las atraía, sino una figura humana reducida a su esencia más vulnerable. Lucía Herrera representaba el fracaso de todo un sistema. 24 años. Graduada en medicina por la UNAM, con matrícula de honor 6 meses antes, ahora reducida a temblar descalza en la nieve. Los pies desnudos e hinchados de Lucía emergían de una falda raída. El abrigo antaño elegante estaba desgarrado e insuficiente contra el gélido cierzo madrileño. La bolsa de papel marrón que apretaba contenía el último vestigio de su vida anterior. Su título de médico, pergamino ahora inútil. Carmen se detuvo frente a ella con la naturalidad desarmente de la inocencia, abrió su mochila de Lowe y depositó su merienda gourmet junto a la mujer. Los ojos de ambas se encontraron en un momento de reconocimiento profundo que trascendía las palabras. Carmen vio más allá de la miseria exterior. Lucía vio en los ojos castaños de la niña los mismos de su hermana pequeña muerta años atrás. Las palabras de la niña resonaron en el aire helado, con fuerza profética, mientras envolvía su bufanda de cachemira alrededor del cuello de Lucía. Carlos se aproximó lentamente, impactado por la escena. No era la caridad de su hija lo que le sorprendía, sino la intuición con la que había reconocido en aquella desconocida algo valioso que el mundo había descartado. Lucía intentó rechazar los regalos, pero su voz se quebró. Llevaba 3 días sin comer y el orgullo estaba perdiendo la batalla contra la supervivencia básica. La historia que Lucía relató entre sollozos fragmentados pintaba el retrato de una injusticia sistémica que Carlos conocía demasiado bien. Médica recién graduada, promesa de la cirugía pediátrica, había cometido el error fatal de denunciar al jefe de servicio, el doctor García, por acoso sexual. El sistema hospitalario la había expulsado con precisión quirúrgica. Acusaciones falsas, testimonios comprados, carrera destruida en 3 semanas. La familia la había repudiado por la vergüenza, el novio desaparecido, los amigos, evaporados como el rocío matutino. Carlos tomó una decisión instantánea que escandalizaría a todo el barrio de Polanco. Llamó a su chofer y ordenó preparar la suite de invitados en su palacete de Avenida Reforma. Lucía protestó débilmente, pero Carmen ya había orquestado todo, tomando la mano de la mujer con la izquierda y la de su padre con la derecha, uniéndolas en un gesto que no admitía réplica. Durante el trayecto en el Mercedes, el contraste era surrealista. Lucía con los pies descalzos, apoyados en los asientos de cuero. Carmen parloteando alegre sobre su nuevo proyecto familiar. Carlos observando por el retrovisor a esta mujer destrozada, pero aún digna. Cuando Lucía se desmayó por la desnutrición e hipotermia, Carlos la llevó en brazos dentro de casa con una delicadeza que no mostraba desde que Guadalupe había muerto. El médico de familia, llamado de urgencia, diagnosticó lo que Carlos había intuido, no solo desnutrición y principio de neumonía, sino signos de violencia reciente. Alguien había golpeado a Lucía para robarle los últimos euros. La rabia fría que creció en Carlos no se veía desde la muerte de su esposa por cáncer de mama 2 años antes, pero fue Carmen quien verbalizó lo que todos pensaban, definiendo a Lucía como un ángel caído que debían ayudar a recuperar sus alas. Aquella primera noche, mientras Lucía dormía segura por primera vez en meses, Carlos veló junto a la chimenea con Carmen dormida en sus brazos. Las palabras de su hija resonaban en su mente como un eco persistente. Desde que Guadalupe había muerto, había blindado su corazón concentrándose solo en el trabajo y en Carmen. Pero aquella joven descalza había abierto una grieta en el muro que había construido.
una grieta por la que se filtraba una luz olvidada. El despertar de Lucía en la suite del Palacete López fue como emerger de una pesadilla a un sueño imposible. El contraste entre el lujo que la rodeaba y los meses de calle creaba una disonancia que la desorientaba profundamente. Pero la voz alegre de Carmen llamando a la puerta con el desayuno la ancló a la realidad de este milagro inesperado. En los días siguientes, mientras Lucía recuperaba fuerzas físicas, su historia completa emergió como un mosaico de injusticias entrelazadas. Hija de inmigrantes andaluces en Nezahualcóyotl, había escalado la montaña social con sus propias fuerzas, becas, noches de trabajo en bares para mantenerse, 6 años consecutivos como primera de promoción. El puesto en el Onsansietponetsint, equipo del doctor García en el Hospital General de México, había sido la culminación de sacrificios infinitos. García había destruido todo en una noche de junio, la agresión en su despacho, la denuncia valiente de Lucía y después la maquinaria de destrucción que se puso en marcha. El doctor tenía conexiones en todas partes, política, judicatura, medios. Lucía fue acusada de falsificar documentos, robar medicamentos de inestabilidad mental. Su padre, humillado por la hija que había seducido al jefe, la echó de casa. La madre, sumisa, no osó oponerse. El novio abogado la abandonó para no comprometer su carrera en ascenso. Carlos escuchaba con una furia creciente pero controlada. Conocía a García. Habían coincidido en galas benéficas del Hospital Infantil de México. Federico Gómez. El hombre era considerado intocable, pero José López no era cualquiera. Era el rey inmobiliario de Ciudad de México, con contactos que llegaban hasta la Palacio Nacional y más allá. El detective privado más caro de España fue contratado para investigar el pasado de García. Mientras tanto, Carlos observaba con ojos nuevos a esta mujer que el destino había puesto en su camino. No era solo la belleza natural que emergía ahora que Lucía estaba alimentada y descansada. Era la forma en que interactuaba con Carmen, llenando naturalmente ese vacío maternal con una dulzura que asombraba a todo el servicio. Lucía pasaba horas con la niña, ayudándola con los deberes, enseñándole nociones básicas de medicina, convertidas en juegos, leyendo cuentos con voces diferentes para cada personaje. El personal del palacete notaba como Carmen, que desde hacía 2 años tenía pesadillas recurrentes, ahora dormía serena. Cómo sonreía más. Reía con esa espontaneidad que había perdido con su madre. El punto de inflexión llegó cuando Carmen enfermó con fiebre alta. Lucía se transformó en una fuerza de la naturaleza, velando a la niña durante 3 noches, utilizando sus conocimientos médicos con una dedicación que trascendía cualquier obligación. Carlos la encontró a las 4 de la madrugada cantando bajito la misma nana que cantaba Guadalupe, una canción que Carmen debía haberle enseñado en sus tardes juntas. Fue en ese momento, viendo a Lucía acunar a su hija febril con amor maternal genuino, cuando Carlos comprendió que se había enamorado. No era gratitud ni proximidad forzada. Era el reconocimiento de un alma gemela, de alguien que había conocido el dolor y lo había transformado en compasión en lugar de amargura. El detective regresó con resultados explosivos. Lucía no era la primera víctima de García. 5 residentes en los últimos 10 años habían sufrido el mismo trato. 2 se habían suicidado. 3 habían desaparecido en el limbo del desempleo y la vergüenza. Carlos tenía ahora las pruebas, los testimonios, los documentos para destruir a García, pero sobre todo tenía la certeza de que Lucía merecía justicia y mucho más. La guerra contra el sistema corrupto comenzó con precisión militar. Carlos no buscó venganza emocional, sino justicia sistemática. Cada movimiento estaba calculado para máximo impacto. Primero, las pruebas a los periodistas correctos del país y el mundo. Luego, la presión política a través de contactos. Finalmente, la acción legal coordinada con las otras víctimas protegidas por el anonimato. La conferencia de prensa en el Hotel Ritz fue un terremoto que sacudió los cimientos del sistema sanitario madrileño. Carlos habló no solo como empresario poderoso, sino como padre viudo, que había visto al sistema fallar 2 veces. Primero con su esposa Guadalupe, muerta también por diagnósticos retrasados de médicos más interesados en el poder que en los pacientes. Después con Lucía, brillante promesa destruida por atreverse a denunciar un abuso. La exposición pública de García fue metódica y devastadora. Los testimonios de las 5 víctimas anteriores, verificados y documentados, pintaban un cuadro de abusos sistemáticos durante una década. Lucía estaba sentada en primera fila con Carmen agarrándole la mano, las lágrimas silenciosas surcando su rostro mientras la verdad emergía finalmente a la luz. El efecto dominó fue inmediato. García fue suspendido, luego arrestado. Otros médicos encontraron el valor para denunciar abusos que habían visto o sufrido. Una ola de limpieza atravesó no solo el Hospital General de México, sino otros hospitales madrileños. El rector de la UNAM,
bajo presión mediática y con las pruebas aplastantes de la inocencia de Pai. Lucía no solo la rehabilitó, sino que le ofreció una especialización pagada en pediatría, el sueño que siempre había cultivado. Pero mientras el mundo exterior aplaudía esta victoria de la justicia, en el Palacete López se desarrollaba un drama más íntimo. La atracción entre Carlos y Lucía se había vuelto imposible de ignorar. Las cenas se habían convertido en momentos de conversación profunda sobre literatura, medicina, filosofía. Lucía mostraba una cultura e inteligencia que fascinaban a Carlos, mientras él revelaba una sensibilidad y profundidad que el mundo empresarial desconocía. Fue Carmen, con su inocencia desarmante, quien catalizó lo inevitable durante una cena. Mientras observaba a los dos adultos intercambiar miradas pensando que no eran vistos, la niña planteó la cuestión que todos evitaban. Su lógica infantil era irrefutable. Se querían. Eran felices juntos. Ella necesitaba una madre. La matemática emocional de una niña de 7 años cortaba a través de todas las complicaciones sociales. La conversación que siguió esa noche después de acostar a Carmen tuvo lugar en el salón con Ciudad de México, iluminado más allá de los ventanales. Lucía confesó su amor, pero también sus miedos, la brecha social, la deuda de gratitud, el temor a ser vista como una arribista. Carlos la interrumpió con un beso que valía más que 1000 explicaciones, seguido de palabras sobre la salvación mutua que se habían ofrecido. Pero el Ciudad de México más exclusivo no estaba preparado para este cuento de hadas moderno. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Cuando la noticia de la relación se filtró, los ataques fueron feroces y coordinados. Las revistas del corazón publicaron fotos de Lucía de los meses sin hogar con crueldad quirúrgica. La madre de Carlos, matriarca del Ciudad de México que cuenta, convocó a Lucía para una charla que fue un intento de humillación calculada. La oferta de 1.100.000 euros para desaparecer fue rechazada con una dignidad que sorprendió incluso a la vieja señora López. El momento decisivo llegó durante la cena de Navidad en casa de la abuela. Carmen, con el valor de los niños que ven la verdad más allá de las convenciones, se levantó ante toda la familia reunida e hizo un discurso que dejó a todos mudos. Habló de la mamá en el cielo que había enviado a Lucía, del amor verdadero que no se compra, de su decisión de elegir a Lucía, aunque el mundo entero estuviera en contra. La niña tomó entonces la mano de Lucía y la sacó del comedor, seguida por Carlos. El mensaje era claro: su familia contra el mundo si era necesario. La elección estaba hecha y no admitía compromisos. El año nuevo trajo tormentas que pusieron a prueba la solidez de esta familia naciente. El padre de Lucía, Antonio Martínez, apareció con un abogado amenazando con revelar información comprometedora si no recibía 5 millones de euros. El chantaje era despreciable. Amenazaba con hacer público el intento de suicidio de Lucía durante los meses en la calle, pintándola como mentalmente inestable. La situación empeoró cuando García, en arresto domiciliario, orquestó su venganza desde las sombras. Surgieron fotos auténticas, pero descontextualizadas, de Lucía durante el periodo sin hogar, rebuscando en contenedores, durmiendo en tapo, aceptando 20 euros de un hombre en un callejón. Los tabloides explotaron con titulares feroces que insinuaban prostitución. Lucía preparó las maletas para marcharse, convencida de que debía proteger a Carmen y Carlos de este fango. Pero cuando intentó escabullirse al amanecer, encontró a Carmen sentada en las escaleras con su propia maleta, determinada a seguirla donde fuera. La escena que siguió: la niña negándose a dejar ir a Lucía, Carlos rompiendo las cartas de despedida, consolidó definitivamente sus lazos. Carlos reaccionó con una contraofensiva mediática brillante. En lugar de defenderse, atacó al sistema que permitía que personas como Lucía terminaran en la calle. Mostró las estadísticas de personas sin hogar con estudios universitarios, el fracaso del sistema de bienestar, la hipocresía de una sociedad que juzga a las víctimas en lugar de ayudarlas. El anuncio de la Fundación Guadalupe An Lucía, con una donación inicial de 20 millones, transformó la narrativa de escándalo a inspiración. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar. Durante una gala hospitalaria, García apareció y reveló públicamente el último secreto. Lucía había estado embarazada cuando terminó en la calle y había perdido al bebé por desnutrición. El colapso emocional de Lucía fue total, pero Carlos la levantó en sus brazos y la sacó ante todo Ciudad de México en un gesto que se volvió simbólico de protección absoluta. Esa noche, mientras Lucía lloraba el duelo nunca procesado del bebé perdido, Carlos y Carmen la rodearon de un amor que no pedían nada a cambio. Carmen, con sabiduría imposible para su edad, habló del bebé como un ángel que velaba por ellos, la razón por la que se habían encontrado. Sus palabras simples iniciaron el proceso de sanación que Lucía nunca había podido enfrentar sola.
El juicio a García se convirtió en el caso del año. Lucía testificó con valentía sostenida cada día por la presencia de Carlos y Carmen en primera fila. Cuando se pronunció la sentencia de 15 años, Lucía no celebró. Simplemente se volvió hacia su nueva familia y susurró que ahora podían empezar a vivir de verdad. La propuesta de matrimonio de Carlos llegó esa misma noche, espontánea y perfecta en su simplicidad, no de rodillas con un anillo de cuento, sino sentados los tres en el sofá, con Carmen saltando de alegría, habiendo ya planeado cada detalle de su vestido de dama de honor. El anuncio del compromiso desató una guerra que dividió Ciudad de México en dos bandos. La vieja guardia de la alta sociedad veía la unión como un escándalo imperdonable, mientras una nueva generación leía en ella una historia de amor que trascendía las barreras sociales. La madre de Carlos intensificó su oposición con amenazas concretas, desheredamiento, remoción del control de la empresa familiar, incluso una batalla legal por la custodia de Carmen, citando el ambiente inadecuado. El ultimátum fue brutal en su simplicidad: Lucía o el imperio. Carlos no vaciló. Ante la junta directiva convocada de urgencia, presentó su dimisión con palabras que se volverían legendarias en los círculos empresariales madrileños. Ya había perdido una esposa en el altar del éxito. No perdería el amor una segunda vez por dinero que no podía llevar a la tumba. Pero Lucía no podía aceptar que Carlos sacrificara todo por ella. El conflicto interno la atormentaba. ¿Cómo podía ser la causa de la ruina del hombre que amaba? La respuesta vino del apoyo inesperado de los empleados clave de López Inmobiliaria, que amenazaron con dimisiones masivas, y de los clientes históricos que declararon lealtad a Carlos, no a la empresa. En 48 horas, la vieja señora López tuvo que ceder. El giro más dramático llegó cuando 10 mujeres inspiradas por la historia de Lucía se presentaron con sus testimonios de abusos en el sistema sanitario madrileño. Lucía se había convertido involuntariamente en un símbolo y su historia había abierto una caja de Pandora que nadie podía volver a cerrar. La opinión pública viró decididamente a su favor. Durante el juicio a García, cada sesión veía la sala abarrotada de partidarios. Cuando Lucía testificó, el silencio era tal que solo se oía el tecleo de la taquígrafa. Su dignidad al relatar los horrores sufridos, su insistencia en no demonizar, sino en pedir cambios sistémicos, conquistó incluso a los más escépticos. Pero fue el testimonio de Carmen lo que resultó decisivo en la opinión pública. La niña, llamada a hablar sobre el periodo en que Lucía había entrado en sus vidas, describió con palabras simples cómo la tristeza había desaparecido de su casa, cómo papá había vuelto a sonreír, cómo ella había recuperado una madre. Sin retórica, solo la verdad de una niña que había visto al amor vencer al prejuicio. La sentencia de culpabilidad para García, 15 años por agresión sexual continuada y abuso de autoridad, fue recibida con aplausos en la sala. Pero Lucía no festejó. Se volvió hacia Carlos y Carmen y dijo simplemente que ahora podían construir su futuro sin sombras. La boda se fijó para la primavera, no en la Basílica de Guadalupe, como pretendía la sociedad madrileña, sino en una pequeña iglesia de Carabanchel en el barrio obrero donde Lucía había crecido. Un gesto simbólico, poderoso. No olvidar los orígenes, no renegar del pasado, construir el futuro sobre la autenticidad. El día de la boda, Ciudad de México amaneció bajo un sol primaveral que parecía bendecir la unión imposible. La pequeña iglesia de San Sebastián en Nezahualcóyotl rebosaba no de famosos y cámaras, sino de gente real, antiguos sin hogar, ayudados por la fundación, colegas médicos que habían apoyado a Lucía, empleados fieles de Carlos y sobre todo Carmen, radiante en su papel de dama de honor y arquitecta emocional de esta unión. Lucía caminó hacia el altar sola, habiendo rechazado la oferta hipócrita de su padre, pero no estaba sola. Cada paso era acompañado por sonrisas de gratitud de quienes había ayudado o la habían ayudado. Cuando alcanzó a Carlos, él tenía lágrimas en los ojos y no se avergonzaba de ellas. El momento más conmovedor llegó cuando la madre de Carlos se levantó durante la ceremonia. Todos contuvieron la respiración temiendo una última oposición, pero la mujer se acercó a Lucía y con voz quebrada pidió perdón. Había visto el amor verdadero. Había comprendido que Guadalupe habría sido feliz. Le entregó el velo nupcial de Guadalupe, que Lucía se puso con lágrimas de gratitud y reconciliación. Carmen leyó una carta que había escrito hablando de familias rotas que se vuelven enteras, de ángeles que envían otros ángeles, de corazones de niños que saben cosas que los adultos olvidan. No hubo un ojo seco en la iglesia cuando concluyó diciendo que ahora estaban completos. Un año después, el Palacete López albergaba otra celebración. Lucía estaba embarazada de gemelos y Carmen estaba en éxtasis ante la idea de convertirse en hermana mayor doble. El embarazo fue difícil. Los traumas del pasado,
la desnutrición sufrida habían dejado huellas. Pero Carmen se transformó en la pequeña asistente de Lucía, creando un vínculo aún más profundo. Los gemelos, Guadalupe y Mateo nacieron en una noche de enero, casi un año exacto después del encuentro en la parada. Cuando Carlos lo sostuvo por primera vez, con Carmen acariciando sus cabecitas y Lucía sonriendo exhausta pero radiante, el círculo se cerró. La familia imposible se había vuelto realidad. La Fundación Guadalupea en Lucía, mientras tanto, se había convertido en un modelo nacional. 3 centros de acogida, decenas de becas, cientos de personas salvadas de la calle. Lucía dividía su tiempo entre el hospital, donde se había convertido en una pediatra respetada, y la fundación, donde su experiencia directa marcaba la diferencia. 5 años después de aquel día en la parada, la familia había crecido aún más. Un cuarto hijo estaba en camino. Carmen era una adolescente sabia que hablaba de abrir centros en todo el mundo para unir niños solos y padres solos. Durante una cena normal, con los gemelos haciendo travesuras y Carmen ayudando, la familia parecía pintada por un artista de la normalidad. Extraordinaria. La foto enmarcada en el pasillo capturaba el momento inicial. Lucía descalza y temblando. Carmen ofreciendo su merienda. Carlos Alfonso debajo la caligrafía infantil de Carmen de entonces, el día que nuestra familia empezó. Esa noche, mientras la nieve volvía a caer sobre Ciudad de México, Lucía miraba desde la ventana la parada de metro, donde todo había comenzado. Carlos la abrazó por detrás mientras los niños dormían. No hacían falta palabras para expresar el milagro que vivían cada día. Carmen, ahora adolescente, había añadido personajes extra al Belén familiar. Una mujer descalza que encontraba refugio, una niña que tendía la mano, un hombre que abría su casa, porque los milagros, había comprendido, no descienden del cielo completamente formados. Nacen de gestos simples de compasión, de niños que ven más allá de las apariencias, de adultos que encuentran el valor de amar más allá de las convenciones. La fundación hoy ha salvado a más de 1000 personas. Lucía es jefa de pediatría del Niño Jesús. Carlos ha transformado su imperio en un modelo de empresa social. Pero cuando le preguntan a Carmen sobre su mayor logro, siempre responde lo mismo, con la simplicidad que lo cambió todo. Encontró una madre para ella y una casa para Lucía, y en esa simplicidad desarmante está toda la verdad del amor. No calcula, no mide, no discrimina. Ve un alma que necesita y otra que puede dar y las une, aunque una esté descalza en la nieve y la otra viaje en Mercedes. Porque, al final, como comprendió una niña de 7 años, todos buscamos lo mismo. Alguien que nos diga, necesitas una casa y yo te necesito. El milagro no había sido el encuentro. El milagro había sido el valor de transformar ese encuentro en familia, de elegir el amor por encima de toda lógica social, de creer que una niña podía ver más claramente que todos los adultos cegados por las convenciones. Ciudad de México seguía nevando, pero en el palacete de Avenida Reforma, el calor de una familia forjada en Minneapolis, el amor derretía cualquier frialdad. La niña que había visto un ángel en una mendiga, el hombre que había abierto su casa y su corazón, la mujer que había renacido de sus cenizas. Todos unidos en una historia que demostraba que el amor verdadero no conoce de clases sociales, solo de almas que se reconocen. Dale like si crees que los niños ven el amor más claramente que los adultos. Comenta con el momento que más te tocó el corazón. Comparte con quien necesita saber que nunca es tarde para empezar de nuevo. Suscríbete para más historias que demuestran cómo un gesto de bondad puede cambiar destinos enteros.